Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 884-896. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 884. Entiendo su reticencia, pero mi propuesta no viola las restricciones que se les imponen, respondió el ministro Youssef con calma, con un tono de confianza que dejaba claro que ya habían considerado dichas limitaciones. Nuestra parte no recibirá tecnología de agujeros de gusano. Simplemente proporcionaremos piedras de maná para su funcionamiento. Su parte se encargaría de todos los aspectos técnicos. Compartiríamos las ganancias como socios comerciales. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Imagínenlo como si fuéramos accionistas. Ustedes gestionan las operaciones. Nosotros invertimos y recibimos dividendos. De esa manera, mantenemos el cumplimiento normativo y nunca entramos en contacto directo con la tecnología. Si ese es el caso, dijo el representante tras una pausa, y el uso del agujero de gusano está restringido dentro de nuestros territorios, entonces sí, podría ser posible. Pero aún así tendré que informar de esto a casa antes de que se pueda avanzar. Su tono permaneció neutral, pero el cambio sutil en su expresión fue suficiente. Ya estaba esperanzado y se inclinaba a aceptar. No hay problema, dijo Youssef, poniéndose de pie. Esperaremos la respuesta de su gobierno sobre esto y el asunto de la RV. Gracias por su tiempo. Extendió la mano y ambos intercambiaron un firme apretón de manos antes de que el representante saliera de la sala de reuniones, concluyendo formalmente su discusión. ¿Crees que esto dará los resultados que esperamos?, preguntó Youssef mientras se acomodaba en su silla. Lo más probable es que esta propuesta sea lo suficientemente generosa como para que vean la tecnología de RV con mejores ojos. Aumenta las posibilidades de que la acepten individualmente, incluso si no logra una mayoría en el cónclave, respondió su asistente de IA, materializándose a su lado. Había estado presente todo el tiempo, simplemente invisible. Sí, esperemos que estos dos elementos sean lo suficientemente significativos como para que pasen por alto los riesgos, murmuró Youssef. Comprendió claramente que, si el imperio no tomaba medidas proactivas para aumentar el atractivo de la tecnología de RV, sería difícil superar la cautela ante sus posibles amenazas. Si la RV se mantuviera como medio para cortar las distancias de comunicación y duplicar el tiempo disponible, estas medidas por sí solas podrían considerarse lo suficientemente valiosas como para obtener la aprobación. Aún así, el riesgo de rechazo era alto. Pero al combinarse con la propuesta de los agujeros de gusano, un equivalente real a acortar las distancias entre sistemas estelares, podría ser suficiente para inclinar la balanza. Juntas, estas tecnologías tenían el potencial de unificar y transformar economías previamente aisladas, impulsando un crecimiento masivo y una revitalización en todos los sectores. Los gobiernos también se beneficiarían de la capacidad de ejercer control territorial y responder a las crisis con mucha mayor rapidez. Lo que antes tomaba meses o años ahora podía hacerse en días o semanas, con la rapidez suficiente para interceptar piratas o sofocar rebeliones antes de que tuvieran tiempo de atrincherarse o escapar. Señor, el siguiente representante ha aceptado nuestra solicitud de reunión, le informó su asistente. Que pase, dijo Youssef, levantándose de su asiento. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro al ver aparecer al nuevo representante. Extendió la mano con un tono cálido pero mesurado. Disculpen que la reunión se realice en realidad virtual en lugar del mundo real, solo por precaución para evitar miradas indiscretas. Habló como si fuera su primera reunión del día, sabiendo perfectamente que no sería la última. Todos los representantes del centro de comercio habían recibido la misma invitación. Mientras el imperio estaba concentrado en asegurar que el cónclave aceptara la tecnología VR, en algún lugar lejano, en silencio y aislamiento, se estaba regando una semilla diferente del imperio. PSSSTT. Un suave siseo de gas escapó cuando la cápsula médica, sellada herméticamente durante más de una semana, finalmente se abrió. El hombre dentro permaneció inmóvil unos instantes, mientras la tenue niebla se disipaba a su alrededor antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Luego, con una inhalación silenciosa, se incorporó. No hay, realmente ningún rastro de mis heridas anteriores, murmuró, mirándose las manos, una vez ensangrentadas y llenas de cicatrices por años de esclavitud y el ataque reciente, ahora lisas e inmaculadas, sin siquiera la sombra de un callo.
Bienvenido de nuevo, Treznor, dijo suavemente una voz familiar. La pequeña protagonista se materializó en su forma habitual, en miniatura, con su proyección suspendida justo por encima de sus ojos como un espíritu guardián. Verla le provocó una sonrisa involuntaria. Gracias, respondió, extendiendo la mano instintivamente, pero la atravesó, un suave recordatorio de que ella solo existía como una proyección en su interfaz neuronal. Al mirar a su alrededor, todo en la bahía médica parecía impecable, como recién fabricado. Sin embargo, había algo en la distribución que le producía una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera usado esta nave durante décadas. Entonces lo entendió. Sus ojos se abrieron de par en par. Sin decirle una palabra más, se vistió rápidamente, poniéndose un traje espacial con soltura. Se dirigió a la esclusa de aire de la nave y salió al hangar más grande. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Era su barco. O mejor dicho, lo que quedaba de él. El silencio del hangar era absoluto, el que solo el espacio podía brindar. Treznor dudó un largo instante, apretando ligeramente las manos enguantadas antes de exhalar y avanzar. Él sabía exactamente dónde ir. Cada vez que se topaba con un cuerpo, se detenía, lo recogía con cuidado y lo llevaba al espacio abierto en el centro del hangar. Uno a uno, con reverencia y solemnidad, los depositaba. Sus amigos. Sus compañeros de tripulación. Su familia. Los que no sobrevivieron. A pesar del tiempo transcurrido, los cuerpos no se habían descompuesto. El vacío espacial había expulsado toda la atmósfera de la nave. La falta de presión atmosférica provocó que todos los fluidos se vaporizaran rápidamente, y el frío los había conservado secos y momificados. No había olor ni podredumbre, solo la quietud inquietante de la muerte, detenida por el propio universo. No habló, pero sus acciones eran claras. Los estaba preparando para el entierro, no solo como un ritual, sino como una promesa. El creador del pequeño protagonista le había dado una segunda oportunidad. Y él lo pagaría, con un propósito. Después de reunir hasta el último cuerpo de los escombros y colocarlos en el hangar, Treznor finalmente rompió el silencio. ¿Tienes alguna forma de cubrirlos para el entierro? Puedo imprimirlos para ti si quieres, respondió el pequeño protagonista suavemente. Por favor, hazlo, dijo en voz baja mientras se volvía a arrodillar ante el cuerpo de su hijo, pequeño, inmóvil y frío, con un enorme agujero en el pecho donde la bala de energía había acabado con su joven vida. Treznor bajó la cabeza y, con manos temblorosas, le tapó el rostro con un paño. Descansa en paz. Me reuniré contigo cuando termine con todos ellos, susurró. Luego se acercó a su esposa, luego a su madre, repitiendo las mismas palabras, el mismo gesto, cada vez más lento que el anterior. Cada vez le costaba más soltarse. Media hora después, la impresora 3D emitió un suave pitido, indicando que las telas estaban listas. Uno a uno, envolvió los cuerpos en las fundas impresas, cada pliegue hecho con reverencia y cuidado. El proceso fue lento y doloroso. Pasaron 6 horas antes de que finalmente se amortajara el último cuerpo. Luego, sin decir palabra, se dirigió a la sala de control. Era una ruina caótica, con sangre salpicando los paneles, vidrios rotos esparcidos por el suelo, cables sueltos y chispeantes. Una sola mirada le bastó para saber que la nave jamás volvería a volar. ¿Hay alguna manera de redirigir esto a la estrella más cercana? Preguntó. Sí, respondió el pequeño protagonista sin dudarlo. Por favor, hazlo. Regresó por el pasillo, echando un último vistazo al hangar donde yacían los cuerpos amortajados. Su mirada se posó en su familia. Luego se dio la vuelta y subió a la nueva nave por la misma brecha en la pared del hangar que se había abierto durante el ataque. Al desprenderse su nave, activó el rayo tractor. Lentamente, arrastró la nave en ruinas, ahora un ataúd a la deriva, hacia un nuevo rumbo. Con un último pulso, el rayo se desactivó, enviándola directamente hacia una estrella solitaria en un sistema inhabitable y sin planetas. Tomará una semana antes de que llegue a su destino final, dijo el pequeño protagonista, mostrándole una silenciosa representación 3D del sistema estelar, con la nave marcada en movimiento silencioso hacia su llama final. Lloraré la semana antes de empezar nuestro plan, respondió Treznor, quitándose el traje espacial. Se sentó con las piernas cruzadas, la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas. Cerró los ojos. Este fue su duelo cultural, ceremonial, una semana de silencio, meditación y memoria. El rito final. Y después de eso solo quedaría una cosa. Venganza. La pequeña protagonista no dijo nada más. Lo entendía.
Permanecería en silencio hasta que las llamas consumieran la nave y los muertos desaparecieran, dejando solo a Dreadnought en lo que se convertiría. El ala diplomática del centro comercial se había sumido en un caos silencioso. Tras la inesperada serie de propuestas individuales del Imperio con los representantes del cónclave, mensajes confidenciales y relés cifrados inundaron los mundos de origen, los cuarteles generales de las facciones y los patrocinadores políticos. Rumores de un cambio inminente resonaban en todos los rincones, algunos cautelosos, otros esperanzados y otros abiertamente sospechosos. Dentro de un crucero diplomático anclado en un hangar, el representante de Elara se encontraba frente a 4 hologramas flotantes, con su informe ya a mitad de camino. Es algo con lo que hemos soñado desde la fundación del cónclave, dijo, con una mezcla de admiración contenida e inquietud en su voz. Y ahora nos ofrecen la oportunidad de lograrlo, pero sospecho que hay algo más de lo que dejan entrever. ¿Cuál podría ser su motivo, aparte de las ganancias y ganar influencia dentro del cónclave? Preguntó el primer holograma, con su hablante claramente escéptico pero abierto al análisis. El representante de Elara no dudó. Sí, la influencia es un factor. Pero incluso si ellos ganan influencia con este trato, nosotros también la ganaríamos. Después de todo, compartir el acceso a la red de autopistas implica compartir el control. Y aunque ellos pueden bloquear los agujeros de gusano reteniendo piedras de maná, nosotros también tendríamos poder en esa relación, ya que podríamos hacer lo mismo, simplemente cerrándolos por completo si alguna vez intentaran usar el sistema en nuestra contra. Eso suponiendo que aún pudiéramos, replicó el segundo holograma, con voz más aguda y cautelosa. Una vez que esas autopistas de agujero de gusano estén construidas y en funcionamiento, una vez que nuestras economías se adapten a la logística instantánea y nuestros sectores se reorganicen en torno a esa infraestructura, ¿cómo propone que la desmantelemos sin colapsar todo aquello de lo que nos hemos vuelto dependientes? Hubo silencio por un momento mientras las palabras se asentaban. No sería solo una red de transporte, continuó el holograma 2. Se convertiría en las venas de nuestra civilización. Y ellos albergarían el corazón, las piedras de maná. Una vez que eso suceda, cada amenaza, cada sugerencia, cada empujón de su parte no sería política, sino un ultimátum económico. No seríamos iguales. Estaríamos enredados. El representante de Elara entrecerró los ojos levemente. Si no lo aceptamos nosotros, alguien más lo hará. Es un hecho. Y esa fue la verdadera fuente de la confusión, el imperio sabiamente se había acercado a cada lado individualmente, dejándolo servir no solo en el análisis, sino en el miedo de quedarse atrás. Creo que lo estás viendo desde una perspectiva muy negativa, dijo el holograma 4, interrumpiendo antes de que el ánimo decayera aún más. Su inesperada intervención atrajo de inmediato la atención de todos. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó el holograma 2, con un tono marcado por la insatisfacción. Casi parecía que creía que el holograma 4 estaba siendo ingenuamente optimista. Lo estás abordando desde la perspectiva de una poderosa civilización del cónclave con cientos de sistemas estelares bajo su mando y flotas a la altura, respondió 4 con calma. No estás considerando la perspectiva de una civilización con un solo sistema estelar. Hizo una pausa para que los demás asimilaran sus palabras. Al ver que nadie hablaba, continuó. Tienen miedo, dijo. Temen que, una vez que tengamos esta tecnología, regresemos con flotas capaces de aplastarlos. La única manera de que aseguren su futuro es que nuestra relación sea mutuamente beneficiosa, hasta el punto de que la idea de atacarlos se vuelva demasiado arriesgada y contraproducente. Por eso han sacado sus tecnologías más avanzadas y se han ofrecido a implementarlas en nuestros territorios. Solo necesitamos erigir torres. Se inclinó ligeramente. Luego, presentan una oferta aún mayor. El control conjunto de un negocio de agujeros de gusano. Y, siendo sinceros, posiblemente nos beneficie más que a ellos. Garantizan su supervivencia al vincular nuestros intereses con los suyos. Visto desde esa perspectiva, sus intenciones son evidentes. El holograma 4 continuó describiendo su razonamiento en detalle, sonando como si tuviera información privilegiada sobre el imperio, a pesar de que aún no había puesto un pie dentro de su territorio. Cuando finalmente terminó el holograma 4, comenzaron las discusiones entre 2 y 4. Durante este intercambio, la proyección más grande, el holograma 3, permaneció en silencio. Observando. Escuchando. Y después de un breve intercambio, 3 finalmente habló. Suficiente. Todos se quedaron en silencio al instante. Aceptaremos ambas ofertas, declaró.
Pero necesitaremos concesiones adicionales para abordar las preocupaciones sobre la vigilancia. En cuanto a las autopistas de agujeros de gusano, aceptaremos su oferta, siempre que cumplan el acuerdo y no intenten hacerse con el control de la tecnología central. Entendido, señor, respondió el representante, y luego preguntó. ¿Debería intentar ver si otros representantes también se inclinan por la aceptación? Podríamos coordinar una lista conjunta de demandas. Eso podría aumentar nuestra influencia. Haz lo que creas conveniente, respondió 3. Pero asegúrate de obtener el máximo beneficio posible. Manténme al tanto de la propuesta final antes de firmar. Haré lo mejor que pueda, señor, dijo el representante. Unos momentos después, los hologramas desaparecieron, dejando la habitación en un silencio absoluto. Mientras estaba allí sentado, repasando la conversación en su mente, comenzó a analizar si se había pasado por alto algo importante durante el acalorado intercambio entre los 4 hologramas. No tardó mucho en notar una falla en la lógica del holograma 4, una que no se había abordado durante el debate. ¿El descuido? El holograma 4 no había considerado la posibilidad de que el Imperio recurriera a sus bombas de agujero negro si se veía acorralado. Cualquier intento de dominar o provocar al Imperio podría tener consecuencias catastróficas si su supervivencia estuviera realmente en juego. Aún así, la comprensión llegó un poco tarde. Ya se había elegido un rumbo. Se había tomado una decisión. Ya no había lugar para dudas, al menos no hasta la siguiente reunión, cuando se revisarían los detalles finales y solo quedara la aprobación. Así que, sin darle más vueltas, se levantó de su asiento y abandonó la nave. Mientras caminaba por los pasillos hacia sus aposentos, dio una orden a su asistente. Empieza a organizar reuniones con los demás representantes. Prioriza a quienes ya han recibido la aprobación de sus gobiernos. Sin saberlo, no era el único que tomaba medidas. En todo el centro de comercio, los representantes que habían recibido respuestas positivas de sus gobiernos comenzaron a comunicarse. El objetivo era claro. Evaluar la postura de cada uno respecto a las ofertas y ver si podían coordinar una respuesta colectiva y contrademandas. Este frenesí de actividad tuvo un efecto imprevisto. Quienes aún estaban indecisos o a la espera de las deliberaciones finales de sus gobiernos se vieron repentinamente presionados. El impulso de los demás los hizo sentir rezagados, y nadie quería ser el único que se perdiera lo que podría convertirse en el acuerdo más transformador en la historia del cónclave. El miedo a perderse algo se extendió como la pólvora. Algunos empezaron a sospechar que este podría haber sido el plan del Imperio desde el principio. Usar el secretismo de las negociaciones de RV para fragmentar las reacciones iniciales y luego permitir que la presión social obligara a los indecisos a obedecer. En cuestión de una semana, todos los representantes recibieron algún tipo de aprobación de sus gobiernos, ya sea por apoyo genuino o por necesidad política derivada del miedo a perderse algo, FOMO. Junto con estas aprobaciones, se incluyeron listas de condiciones e inclusiones que deseaban añadir al acuerdo final. Para consolidar sus términos colectivos, los representantes comenzaron a celebrar largas y complejas reuniones dentro de la red mental del representante trinario. Pero al hacerlo, muchos se dieron cuenta de que echaban de menos el espacio de realidad virtual que habían experimentado. La red mental era eficiente, pero carecía del asombroso realismo y la presencia emocional que ofrecía el entorno virtual del Imperio. Necesitamos protegernos de la vigilancia, los recortes injustos de beneficios y otras amenazas, pero antes que nada, debemos acordar las normas, regulaciones y la estructura de reparto de beneficios para los agujeros de gusano que conectarán los territorios de nuestras diferentes civilizaciones, dijo un representante con firmeza, interrumpiendo el creciente caos en la sala de reuniones. Necesitamos resolver nuestros problemas interconectados y avanzar con una postura unificada antes de empezar a plantear exigencias al Imperio. Su voz era un intento de poner orden en la reunión, cada vez más desorganizada, donde cada representante había empezado a impulsar su propia agenda, mezclando preocupaciones internas y externas. Nadie quería quedarse fuera, sabiendo que pasar por alto incluso un solo punto podría significar pérdidas a largo plazo para su facción. Pero apenas pasó un segundo después de que terminara de hablar, fue como si sus palabras se hubieran desvanecido. La sala de reuniones volvió a sumirse en el mismo ruido caótico, como si nada se hubiera dicho. Este fue solo uno de los muchos desafíos que enfrentaron. Los resultados de estas reuniones determinarían directamente sus futuras ganancias, sin que nadie estuviera dispuesto a ceder. Como resultado, la primera hora de la reunión había sido poco productiva, con poco progreso y sin un rumbo claro.
No fue hasta que el representante de Trianria amenazó con desmantelar la red mental que se restableció el rumbo. La amenaza tocó una fibra sensible. Perder el acceso a la red mental significaría verse obligado a negociar en persona, una medida que corría el riesgo de atraer la atención del imperio. El miedo a la exposición bastó para que la reunión volviera a la normalidad, al menos por el momento. De polvo de estrellas estás hecho, y a polvo de estrellas volverás, dijo Dreadnought en voz baja mientras observaba las imágenes del aparato de observación de largo alcance. La nave, ahora un ataúd que transportaba a todos los muertos, se consumió en llamas al entrar en la atmósfera de la estrella. Lo que quedó pronto se vaporizó contra la superficie estelar, reducido a nada. Parpadeó una última vez antes de levantarse del asiento que no había abandonado en 7 días. La duración del luto dependía del tiempo que tardaría la nave en alcanzar la estrella y completar su rito final. Para Dreadnought, habían sido 7 días de silencio, de dolor, de recuerdos. Entonces, preguntó con voz firme, ¿cuál es nuestro próximo curso de acción? Necesitamos encontrar un planeta, nave, estación espacial o lo que sea habitado. Algo con acceso a una base de datos actualizada. Su nave solo contenía lo mínimo indispensable, con todos los datos confidenciales eliminados previamente. El ataque tampoco ayudó. Solo recuperamos un mapa estelar parcialmente corrupto y algunos otros datos, respondió la pequeña protagonista con tono cortante y frustración contenida. Bueno, la nave estaba siendo desmantelada. No me sorprende que no quedara mucho para empezar, dijo Dreadnought, frotándose el cuello distraídamente. Su propio conocimiento de la actualidad apenas le servía. Había sido un esclavo, aislado del mundo durante demasiado tiempo. La comunicación interestelar era cara, y el coste de maná aumentaba exponencialmente con la distancia. Solo los importantes tenían acceso. Él no había sido importante. La información que nos has dado, aunque útil, no nos servirá de guía por mucho tiempo, sobre todo si no podemos regresar a tu planeta. Por ahora, nos dirigiremos al sistema estelar conocido más cercano. Está a 2 años luz. A máxima velocidad, el viaje durará 3 meses, dijo mientras un mapa se materializaba frente a él, mostrando su trayectoria y destino. ¿Existe alguna posibilidad de que los piratas se dirijan allí también? Sin saber el motivo de su ataque, es difícil predecir su curso. Pero vigilaré cualquier rastro de ellos. Patrones de movimiento, ecos de señales, cualquier cosa, le aseguró, superponiendo los datos recuperados. Fragmentos de los sensores dañados de la nave, datos cerebrales de Dreadnought, incluso los pasos que habían dejado durante el ataque. Dreadnought parpadeó sorprendido. Había sacado más de los restos de lo que esperaba. Entonces es mejor que aproveche este tiempo en realidad virtual, dijo, acercándose a la cápsula. Deberíamos empezar a trazar objetivos rudimentarios, planes para ejecutar una vez que tengamos el resto de la información que falta. Estaba a punto de sugerir lo mismo, dijo la pequeña protagonista. Su avatar apareció junto a él mientras la cápsula médica se sellaba, funcionando también como un sistema de RV de larga duración. Lo siguió sin problemas al espacio virtual. Actualmente está en un período de tránsito y debería llegar a su destino en aproximadamente 3 meses, informó Nix, su forma holográfica parpadeando ligeramente mientras terminaba de entregar su actualización a Aaron, John y Joseph, algunas de las pocas personas al tanto de la operación desde el principio. ¿Qué planes y objetivos tienes para él? ¿Cuál es su tema? Preguntó Aaron, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sabía perfectamente que había una razón por la que habían seleccionado a Dreadnought desde el momento en que la nave confirmó que era el único superviviente. Cada individuo elegido por el pequeño protagonista tenía un tema específico, un principio rector, una fuente de conflicto y crecimiento. No se trataba solo de asignar un rol. Era un vínculo que armonizaba las motivaciones de ambas partes, asegurando que el proyecto no se convirtiera en un acuerdo unilateral. Aunque todavía no está decidido, nuestro objetivo es convertirlo en una figura revolucionaria dentro del cónclave, alguien que impulse la abolición de la esclavitud y, más tarde, la emancipación y compensación de todos los esclavos dentro de su territorio, respondió Nix mientras una simple proyección estratégica apareció frente a ellos. No era un plan detallado. Los objetivos eran amplios, intencionalmente. Unos cuantos hitos importantes flotaban dentro del diseño holográfico. Victorias simbólicas, puntos de influencia cruciales y estímulos para la concienciación pública. Todo lo demás quedó abierto. La realidad siempre presenta complicaciones, por lo que el esquema se mantiene flexible. Finalizaremos los detalles una vez que obtengamos datos precisos del destino.
Hasta entonces, nos basaremos en resultados generales. ¿Te refieres a los que protestan o a los revolucionarios armados? Preguntó Youssef, del Ministerio del Exterior, con un tono neutral pero con un marcado interés. Aunque su ministerio no supervisaba directamente las divisiones de inteligencia ni las encubiertas, su presencia en esta sesión informativa no era simbólica. La participación de su ministerio en las relaciones exteriores implicaba que cualquier operación importante más allá de las fronteras imperiales debía mantenerse en su radar, no solo para evitar sabotajes accidentales derivados de decisiones políticas, sino también para poder utilizar su influencia en caso de necesidad y si la operación resultaba ser de importancia estratégica. La protesta pacífica por una causa tan arraigada y polémica como la abolición de la esclavitud jamás funcionará dentro del cónclave, respondió Nix con franqueza. Es un esclavo fugitivo según su ley. Eso por sí solo lo marca como criminal. En cuanto se presenta ante la gente con intenciones pacíficas, corre el riesgo de ser arrestado, ejecutado o simplemente devuelto a la esclavitud. Su mensaje moriría con él, desatendido. Eso nos deja con la vía revolucionaria armada. Dada su historia personal, su escape y el peso simbólico que conlleva, es el candidato ideal para liderar un movimiento así. Youssef se tomó un segundo para procesar eso antes de continuar. Pero la realidad virtual y las tecnologías de agujeros de gusano no obstaculizarían este tipo de operación. Es decir, ¿no facilitarían demasiado esas herramientas a los gobiernos del cónclave responder y aplastar sus esfuerzos rápidamente? Todo lo contrario. Estas tecnologías acelerarán y amplificarán la revolución en lugar de obstaculizarla, respondió Nick sin dudarlo. La RV le proporciona un espacio seguro y privado para planificar, reclutar, coordinar e incluso entrenar sin exponerse físicamente ni a sus aliados. Todos los involucrados podrían estar a continentes o incluso sistemas estelares de distancia y aún así formar parte de la misma sala de estrategia, con precisión de segundo. Si a eso le sumamos la inteligencia en tiempo real que podemos recopilar y proporcionarle desde nuestro lado, estaría varios pasos por delante de cualquier contramedida incluso antes de que comience. En cuanto a los agujeros de gusano, son una herramienta aún más poderosa. Al extenderse por el espacio del cónclave, será difícil para los gobiernos del cónclave descubrir los que abriremos debido al ruido de fondo de sus agujeros. Si bien permiten a sus gobiernos desplegar refuerzos más rápidamente, nuestro control sobre la infraestructura nos da ventaja. Podemos rastrear y mantenerlo informado sobre la ruta de los movimientos de tropas sin que el cónclave se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Sí, estos sistemas también pueden beneficiar a los gobiernos del cónclave, pero solo en menor medida. La principal ventaja reside en que controlamos la tecnología. Lo que ven, lo que pasan por alto, incluso lo que creen real, puede ser influenciado si es necesario en la RV. Eso por sí solo inclina la balanza a nuestro favor. Hubo un breve silencio después de que ella terminó, la sala dejó que el peso del plan se asentara. Así que, no solo lo estás preparando para liderar una revolución, dijo John finalmente. Lo estás preparando para ganarla. Nix no respondió de inmediato ya que su expresión permaneció ilegible. Ese es el objetivo. Si lo logra y depende de él. Youssef asintió, indicando que comprendía su explicación. Ni siquiera necesitó preguntar cómo planeaban ayudar, pues sabía que los gobiernos del cónclave pretendían obligar al imperio a realizar un juramento de maná que les impediría usar la información obtenida mediante RV en su beneficio. Al fin y al cabo, ya había aprovechado una laguna legal durante una reunión privada con los representantes. Al usar una versión digital de sí mismo al momento de firmar, evitó comprometerse con el juramento. Una vez completado el proceso, regresó, eludiendo eficazmente la imposición del maná sin enfrentar consecuencias. Pero si empiezan a mostrar avances rápidos y demuestran su amplio conocimiento y capacidad para evitar ser perseguidos, ¿no despertará eso sospechas de que estamos conectados de alguna manera? Preguntó, dándose cuenta de que la coincidencia temporal y las ventajas superpuestas podrían ser demasiada coincidencia como para que el otro bando las ignore. Podemos evitarlo haciendo que inicie sus operaciones antes de la introducción de la RV. De esa forma, ya hay un registro de su existencia y actividad, lo que nos da una negación plausible. Si insisten más, podemos simplemente alegar que es una excusa inventada. Además, tomará al menos 5 años antes de que los agujeros de gusano y las torres de RV estén completamente desplegados en todos los territorios del cónclave. Eso le da tiempo de sobra para hacerse un nombre. Durante todo el intercambio, Aaron permaneció en silencio, simplemente escuchando el intercambio de preguntas y explicaciones.
Ya sabía las respuestas a la mayoría. Después de todo, él fue quien sugirió los planes, mientras que Nix y su agencia se encargaron del resto de la planificación. Parece que todo se ha considerado cuidadosamente, dijo finalmente con tono sereno. Pero primero, necesitamos que el cónclave acepte la RV. De lo contrario, tendremos que replantearnos todo desde cero. Sabía perfectamente que ya habían tomado todas las medidas posibles para asegurar su aceptación. Ahora, solo quedaba esperar la decisión final del cónclave. 3 meses después, desde el silencio del espacio, se vislumbró una nave descendiendo a la atmósfera de un gran planeta grisáceo, alineándose con el tráfico que se dirigía al puerto más grande de la superficie. Se unió a una de las 7 rutas estrictamente reguladas, cada una llena de naves que mantenían una distancia de cientos de metros, moviéndose en perfecta coordinación. A medida que la nave se acercaba al puerto principal del planeta, se desplegó una escena impresionante. Decenas de miles de naves estacionadas en una enorme estructura estratificada con armazón de celosía. Casi 100.000 naves estaban dispuestas en una enorme bahía rectangular abierta, organizadas en niveles para optimizar el espacio. A diferencia de la mayoría de los puertos interestelares, esta nave no contaba con un control de inmigración. Avanzó sin obstáculos, dirigiéndose directamente a su muelle de atraque asignado dentro de la colosal estructura de celosía. Al entrar, se activó una red de escáneres que barrió el casco. Cada detalle se analizó al instante y se cruzó con la base de datos central para detectar cualquier elemento sospechoso. La nave continuó su marcha sin impedimentos hasta llegar a su punto de atraque preciso. Sus trenes de aterrizaje se desplegaron suavemente, conectando con las abrazaderas de atraque que se extendían hacia arriba con anticipación. Con un clic mecánico, los trenes y las abrazaderas se entrelazaron, formando un sello seguro que solo podía liberarse con una desconexión deliberada. Pasaron 10 segundos. Entonces, la escotilla del barco se abrió con un silbido. Una ráfaga de niebla fría se derramó en el aire al fundirse la atmósfera de la cabina con el ambiente del puerto. A través de la niebla apareció una figura alta, de 1,9 metros de altura, de suave piel azul y ojos que brillaban con una tenue bioluminiscencia. Su cabello, una cascada de finos mechones metálicos, estaba trenzado con pulcritud, captando la luz al moverse. En cuanto salió con una bolsa al hombro, incluso con una mascarilla que le cubría la mitad del rostro, todos los transeúntes del bullicioso puerto parecieron detenerse. Las conversaciones se entrecortaron. Las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron como la pólvora mientras la alta figura de piel azul se movía con silenciosa confianza por el andén. ¿Un Virellan libre? Jamás he visto uno. Murmuró un individuo bajito y de piel rojiza, que apenas medía 1,75 metros en comparación con el imponente hombre. No creo que ninguno escapara tras la rendición, respondió su compañero, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Los Urai se aseguraron de que todos fueran esclavizados o condenados a servidumbre de por vida. ¿Crees que es uno de los que huyeron y llegaron hasta aquí? Lo dudo. Mira su nave, es nueva, hecha por el Ara. Si hubiera estado huyendo, nos habríamos enterado. Y los Urai lo habrían perseguido hasta el fin de la galaxia. Tampoco parece un esclavo haciendo recados. Este lugar no tiene nada único que merezca la pena el viaje. Mientras ellos y otros especulaban, el murmullo de la conversación solo se hizo más fuerte hasta que uno de los trabajadores armados del puerto se abrió paso entre los espectadores y se acercó a la figura. ¿Nombre y propósito de su visita? Preguntó el trabajador, mirándolo con una sospecha apenas velada. Treznor, respondió con calma, bajando la mirada para encontrarse con la del hombre más bajo. Estoy aquí por negocios. ¿Qué clase de negocio? Presionó el trabajador, con un claro escepticismo en su tono. No tengo por qué responder a eso, respondió Treznor con frialdad, dejando claro que conocía los límites de lo que la ley le exigía revelar. Responde a lo que te pregunto, espetó el hombre. ¿O prefieres que te detengan y te deporten antes de que empiece tu supuesto negocio? Mientras daba un paso atrás, su mano se apretó alrededor de su arma, una advertencia silenciosa escrita en todo su lenguaje corporal. Treznor no discutió. En cambio, metió la mano en la bolsa que llevaba colgada del hombro y sacó lentamente un pequeño bote sellado. Lo levantó sin decir palabra. La multitud se quedó boquiabierta. Los ojos se abrieron de par en par. Lo reconocieron al instante. Bajar. El grito resonó por todas partes. En cuestión de segundos, personal de seguridad fuertemente armado se abalanzó sobre Treznor y su nave, con las armas en alto y apuntando directamente a él. Nadie dudó. Sus expresiones lo dejaban claro.
Si se movía en la dirección equivocada, moriría antes de respirar. Comprendiendo la gravedad de la situación, Treznor colocó suavemente la bolsa con el bote en el suelo y lentamente se puso de rodillas, con las manos donde pudiera verlas. Los guardias irrumpieron, lo derribaron y lo sujetaron con rapidez y eficacia, y luego comenzaron a escoltarlo hacia la zona de espera. Al atravesar el puerto abarrotado, los espectadores se hicieron a un lado en silencio. Nadie interfirió. Todos lo sabían mejor. Media hora después. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para quedarte callado si realmente queremos hacerte hablar? Gruñó el interrogador, golpeando la mesa con tanta fuerza que la hizo temblar. Treznor no se inmutó. Como dije, solo hablaré cuando esté presente alguien con autoridad relevante. El interrogador se burló. Entonces quizás sea hora de demostrarte que no solo nos estamos haciendo los buenos. Sacó un cuchillo y lo sostuvo amenazadoramente cerca de la cadena que unía a las esposas de Treznor a la mesa, anunciando claramente su próximo movimiento. Sería prudente no hacer algo de lo que luego te arrepientas, advirtió Treznor con voz serena, pero sus ojos revelaban otra historia. El tenue brillo bioluminiscente se intensificó, casi duplicando su brillo. Era una silenciosa promesa de consecuencias. El interrogador dudó una fracción de segundo, visiblemente nervioso, pero insistió de todos modos. Con un movimiento brusco, clavó el cuchillo en la mesa entre las manos atadas de Treznor, rozando por poco el pulgar derecho. Luego, sin mediar palabra, le propinó una fuerte bofetada en la cara, partiéndole el labio. La sangre brotó a borbotones, pero Treznor no reaccionó. Simplemente cerró los ojos como para olvidar todo lo sucedido. Fuera de la sala de interrogatorios. ¿Alguna noticia de los superiores? Preguntó el interrogador después de cerrar la puerta tras él. Nada todavía, respondió el oficial con el ceño fruncido. ¿Pero vas a dejar que te falte al respeto así? No hay necesidad de apresurarse, dijo el interrogador, con un tono oscuro y lleno de anticipación. En cuanto tengamos la autorización, tendré tiempo de sobra para enseñarle modales. Cuenten conmigo, murmuró el oficial, mientras ambos se dirigían a la sala de descanso, dejando a Treznor solo en la cámara tenuemente iluminada. ¿Algún progreso? Preguntó Treznor, actualmente en el espacio de realidad virtual. Todavía no. Acceder a sus sistemas sin activar las alarmas lleva tiempo, debemos ser delicados, respondió el pequeño protagonista con tono tranquilo. Proyectó imágenes en vivo en un holograma frente a él, mostrando a los oficiales revisando su nave. Inspeccionaban y recogían meticulosamente los contenedores de maná almacenados, escaneando cada centímetro del interior, y ya se habían conectado a la computadora central para extraer los registros de datos para su análisis. Son minuciosos, comentó Treznor mientras los observaba trabajar con precisión profesional. Tienen que serlo. Este planeta está lejos de su gobierno central, y los envíos de piedras de maná por los canales oficiales tardan años. Entonces apareces con un nuevo suministro, sin origen declarado, sin historial de comercio. Claro, intentan rastrear tu ruta. Esperan que los registros de tu nave les den una pista. Mientras hablaba, apareció una nueva alerta que la hizo detenerse a mitad de la frase. Estamos dentro, dijo finalmente. El troyano que habían ocultado en los datos recopilados de la nave había logrado sortear el cortafuegos interno desde dentro, abriendo el acceso a la base de datos central del gobierno planetario. Flujos de datos cifrados comenzaron a fluir hacia ellos en tiempo real. He empezado a extraer archivos. Veamos qué ocultan, y cómo podemos usarlo. Gracias a la avanzada red de comunicaciones planetaria y a su constante saturación con un tráfico masivo de usuarios, la transferencia de datos a gran escala pasó desapercibida entre el ruido digital. Aprovechando al máximo esta cobertura, el pequeño protagonista comenzó a transmitir de inmediato los datos extraídos directamente a los servidores externos de Nyx. Almacenar la información en la nave no era una opción, no solo por la limitada capacidad de almacenamiento, sino también por el riesgo que representaba. Los datos eran demasiado sensibles, y carecía de la capacidad de procesamiento a bordo para categorizarlos y analizarlos con la suficiente rapidez sin sobrecargar los sistemas de la nave y arriesgarse a una reacción negativa contra Treznor. ¡Bam! La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe al entrar una formación de guardias, dividándose con precisión experta. Cada uno se dirigió a un rincón de la sala, asegurando sus posiciones, mientras que dos permanecieron en la entrada, haciéndose a un lado y en posición de firmes para permitir el paso. Treznor no se inmutó. Mantuvo los ojos cerrados y la expresión serena, como si la repentina intrusión no le significara nada.
Un hombre con ropas ricamente adornadas entró, con porte majestuoso y cada paso pausado. Su sola presencia irradiaba autoridad. Se sentó frente a Dreznor sin decir palabra. Siguió un tenso silencio antes de que Dreznor finalmente abriera los ojos y dijera: «Saludo a su excelencia», en tono de respetuoso reconocimiento. El hombre que tenía ante él era el líder planetario, el individuo más poderoso de este mundo, cuya distancia del gobierno central le otorgaba un control casi soberano. Empecemos con las presentaciones. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre. «Como ya informaron sus oficiales, mi nombre es Dreznor. Estoy aquí por negocios». «Eso es todo lo que debería importar», respondió con calma. «¿Y qué pruebas tenemos de que no eres solo un pirata intentando vender bienes robados? Necesitamos respuestas reales». Dreznor sonrió levemente con suficiencia. «¿Y si lo soy? Si no hay registro mío en sus bases de datos, entonces, según sus leyes, no he cometido ningún delito aquí. Además, ¿no debería ser suficiente el valor de lo que traje para que mis orígenes fueran irrelevantes?». No se equivocaba. Las transferencias de datos a larga distancia entre sistemas estelares eran caras, sobre todo las que involucraban registros personales o antecedentes penales. A menos que alguien representara una amenaza importante, el coste de detectarlo y perseguirlo no estaba justificado. Los delincuentes de poca monta con recursos podían simplemente desaparecer en otro sistema, sin consecuencias. Los sistemas de identificación no eran mucho mejores. El sistema de identificación por ADN, que abarcaba todo el cónclave, almacenaba únicamente datos codificados básicos. Los perfiles completos se guardaban localmente en los planetas que una persona había visitado, lo que significaba que las lagunas de información eran comunes. «¿Dónde conseguiste los botes de maná?», preguntó el líder, ignorando el cebo de Dreznor y pasando a la verdadera pregunta. Dreznor notó el cambio. Si los contenedores hubieran sido robados, habrían activado alertas en los sistemas estelares cercanos. La ausencia de tales alertas solo reforzó su posición. «Es un secreto comercial», dijo rotundamente. «No voy a renunciar a mi proveedor solo para que me vendan a un precio más bajo. Vine a vender, no a ceder mi ventaja. Y si eso es un problema, encontraré a alguien que entienda el valor de lo que tengo». «¿Qué te hace pensar que te dejaré salir de aquí?», preguntó el líder con una sonrisa burlona, con un tono divertido. «Podría dejarte encerrado y quedarme con los contenedores de maná». No se molestó en ocultar que lo estaba considerando seriamente. Al fin y al cabo, era un trato tentador. Pero Dreznor no respondió. En cambio, bajó la cabeza y empezó a reírse entre dientes. Al principio, fue suave, con los hombros ligeramente temblorosos. Pero la risa fue en aumento, más fuerte y descontrolada, hasta que se agarró el estómago, jadeando entre carcajadas. «¿De verdad crees?», dijo entre jadeos, «que lo que traje es todo lo que tengo? ¿Que vine aquí sin seguro?». Hizo una pausa, recuperando el aliento, antes de continuar. «¿Desperdiciarías una fuente que podría proporcionarte un flujo constante de botes de maná por los pocos que traje hoy? ¿De verdad eres tan ingenuo?». La sala quedó en silencio. El líder no respondió de inmediato. Simplemente escuchó, con expresión indescifrable. Pero Dreznor había tocado la fibra sensible. La idea de un suministro constante de contenedores de maná era demasiado tentadora como para ignorarla, sobre todo cuando el planeta funcionaba con reservas, y el próximo envío desde la capital aún estaba a años de distancia. «¿Entonces afirmas que puedes suministrar contenedores de maná regularmente si llegamos a un acuerdo comercial?», preguntó el líder, manteniendo la compostura, aunque un destello de emoción lo delató. «Si no nos molestan, recibimos un precio justo y se respetan nuestras condiciones, entonces sí», respondió Dreznor, completamente sereno de nuevo. La risa había desaparecido, reemplazada por una tranquila seguridad. El líder se recostó en su silla, sopesando la situación. Quizás Dreznor estaba fanfarroneando. Quizás solo era una estratagema para evitar el cautiverio. Pero incluso si ese fuera el caso, se irían con los contenedores en la mano, y solo por eso valía la pena el riesgo. «Muy bien», dijo finalmente el líder, adaptando su postura a la autoridad del proyecto, «escuchemos sus términos y su precio». «Nada escandaloso», empezó Dreznor, mirando de reojo. «Primero, quiero darle una paliza a ese tipo». Señaló al interrogador que lo había golpeado antes, el mismo que lo había amenazado con un cuchillo antes de que se lo retirara en silencio minutos antes de que llegara el líder. El interrogador permanecía rígido en la esquina, con la mirada fija al frente.
Segundo, continuó Dreadnought, quiero la autoridad para comprar cualquier esclavo que quiera en este planeta, sin importar quién sea su dueño. Y, por último, quiero el derecho a comprar cualquier cosa producida aquí al precio de producción base. Lo dijo con naturalidad, como si no pidiera nada más que un vaso de agua. El rostro del interrogador palideció al oír a Dreadnought incluir una paliza como parte del trato. De todas las exigencias, esa fue la que nunca vio venir. Se le encogió el estómago, sabiendo que si el líder accedía, no habría escapatoria. Rezó en silencio para que el trato fracasara o para que las conversaciones se retrasaran, lo justo para convencer a Dreadnought de que abandonara esa condición. Un momento de silencio se extendió por la sala antes de que el líder finalmente hablara. La paliza, dijo pensativo, es posible, pero no puedo entregar a un hombre para que lo castigue sin darle la oportunidad de defenderse. Así que aceptaré esa condición con una sola condición. Debe estar de acuerdo y tiene derecho a defenderse. Señaló al interrogador mientras hablaba. El hombre pálido, al oír esas palabras, se iluminó de repente. Se creía más que capaz de manejar a Dreadnought en una pelea, tal vez incluso disfrutando de la oportunidad de devolver el insulto anterior con interés. En cuanto al asunto de los esclavos, continuó el líder, puedo hacerlo bajo mi autoridad. Sin embargo, la compra de esclavos que aún no estén en el mercado tendrá un recargo para compensar a sus actuales dueños. Se removió en su asiento de nuevo antes de abordar el punto final. En cuanto a los bienes producidos en este planeta, pueden comprar artículos producidos por el gobierno al precio base de producción. Para los bienes privados, puedo autorizar un descuento, pero se limitará cuando alcance el 10% de nuestro valor comercial total. Dreadnought consideró la oferta un momento. No era exactamente lo que había pedido, pero se acercaba, sorprendentemente. Insistir en conseguir más ahora, mientras aún carecía de influencia, podría ser contraproducente. El líder podría fácilmente irse o hacer que lo torturaran para sacarle información. Es aceptable, dijo finalmente Dreadnought, asintiendo levemente. Era un buen trato. Se acercaba bastante a lo que quería y mucho mejor de lo que la mayoría habría esperado en su posición. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Dreadnought, levantando sus manos encadenadas hacia el líder para estrecharle la mano. El líder miró las ataduras, luego a Dreadnought, pero no extendió la mano. Nos daremos un apretón de manos cuando el acuerdo esté escrito y asegurado, respondió con frialdad, dándose la vuelta. Sin decir otra palabra, se levantó y salió de la habitación, sin querer ensuciarse tocando las manos sucias de Dreadnought. KGHH. Bam. Cuac. Buok. Crack. Aruk. Un grito de dolor se escuchó, atravesando la brutal sinfonía de puños aterrizando, huesos crujiendo y carne siendo golpeada dentro de la sala de prácticas del edificio de las fuerzas de seguridad. El que estaba en el otro extremo era el interrogador, ahora inconsciente, tendido en el suelo, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones agudas y desiguales, resultado de sus heridas internas que le dificultaban la respiración. Jajaja, Dreadnought se alzaba sobre él, el único que seguía de pie en el ring. Exhaló profundamente, con una sonrisa satisfecha dibujando las comisuras de sus labios. Tenía los nudillos manchados de sangre, pero no era suya. Los médicos entraron a toda prisa, arrodillándose junto al hombre caído mientras comenzaban a prestarle primeros auxilios de emergencia antes de subirlo rápidamente a una camilla y sacarlo. Había entrado en esta pelea con una confianza arrogante, esperando ser quien repartiera el castigo, solo para salir destrozado y golpeado, con una dura lección escrita en su cuerpo maltrecho. Ahora podemos pasar al comercio, dijo Dreadnought con naturalidad, acercándose a un banco donde habían colocado una toalla y una botella de agua. Se dirigió al sirviente del líder planetario, que ya se acercaba. Sí, señor, respondió el sirviente, entregándole un dispositivo rectangular parecido a un bloque de metal pulido. Este contiene una lista completa de los esclavos que se encuentran actualmente en el planeta, así como todos los bienes disponibles, tanto los de fabricación estatal como los de producción privada, divididos en dos categorías. Puede elegir lo que desee y yo me encargaré de su adquisición. Dreadnought se secó el sudor de la cara, tomó el dispositivo y pulsó el botón de activación. Se proyectaron 3 hologramas en el aire. Uno con la lista de los esclavos y los otros 2 con productos clasificados por su origen. Observó el holograma con frialdad y luego se volvió hacia el sirviente. ¿Está tu nombre aquí?, preguntó, señalando la lista de esclavos. No soy un esclavo, señor, respondió el sirviente, con un tono cuidadosamente neutral, pero un leve rastro de disgusto en su voz delataba lo ofendido que se sentía por siquiera ser asociado con ese estatus.
Como miembro del equipo interno del líder planetario, se consideraba parte de la élite y no se habría acercado a Dreznor de no ser por órdenes directas. Dreznor no respondió al sutil disgusto del sirviente. En cambio, volvió a los hologramas flotantes y comenzó a seleccionar de las 3 listas. Con cada toque, el saldo restante que se mostraba en la esquina de la proyección disminuía constantemente. El número en el holograma representaba la moneda local, un sistema implementado en todo el cónclave para evitar que los ricos desestabilizaran las economías más pobres. En lugar de usar directamente la moneda principal de la civilización, los visitantes debían cambiarla por su equivalente local. El tipo de cambios fluctuaba según la demanda, actuando como un amortiguador económico. Cuanto más se intercambiaba, más caro se volvía, desalentando eficazmente la dominación agresiva del mercado y manteniendo intactas las economías locales. En menos de 10 minutos de exploración, Dreznor ya había gastado casi todo, más del 90% de sus ganancias de los botes de maná. Con la cantidad casi a cero, finalmente se detuvo. Esta es toda la compra que voy a hacer. ¿Cuándo estarán listos? Preguntó, devolviéndole el dispositivo al sirviente. Revisó la lista cuidadosamente antes de responder. Te las entregarán en una semana. ¿Necesitas ayuda con algo más? No. Puedes irte, respondió, tomando su líquido hidratante y dándole un largo trago. Se echó una toalla al hombro, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Su próximo destino. El hotel. Ahora a esperar, pensó, pensando en la siguiente fase del plan. Todo lo que podía hacer por ahora ya se había completado, de acuerdo con la estrategia trazada por el pequeño protagonista, quien ya había analizado los datos clave y calculado el plan de acción óptimo. «¿Te están siguiendo?», se escuchó la voz tranquila del pequeño protagonista mientras Dreznor subía a la cápsula de transporte público con destino al hotel. «Me lo esperaba», murmuró, sin molestarse en mirar atrás. En su interfaz, la IA mostró una señal de CCTV del interior del transporte, con el presunto seguidor ya resaltado. Junto a la imagen, comenzó a desplegarse un perfil detallado, extraído directamente de la base de datos gracias al acceso continuo del pequeño protagonista. Mientras Dreznor regresaba, la lista de sus compras ya había llegado al líder del planeta. Tras una rápida revisión, no se encontró nada sospechoso. La mayoría de los artículos eran comunes, salvo el amplio terreno en un lugar aislado y una cantidad inusualmente alta de materiales de construcción. Era evidente que Dreznor planeaba construir una residencia desde cero en lugar de comprarla directamente, una decisión que tranquilizó al líder. Sugería un compromiso a largo plazo y la intención de continuar el comercio, lo cual concordaba con sus intereses. «Sigan vigilándolo, pero no dejen que se dé cuenta», dijo el líder, aprobando la lista de esclavos sin rechistar. Arqueó una ceja ante un detalle peculiar. Dreznor no solo había comprado individuos útiles, sino también a sus familias. Se le escapó una risita. «Tonto sentimental», murmuró. «Sí, señor», respondió el sirviente, haciendo una reverencia antes de salir a transmitir las órdenes. Ahora, solo en su oficina, el líder se reclinó en su silla, con expresión tranquila y contemplativa. «Por mucho que lo ocultes, averiguaré quién es tu proveedor, y cuando lo haga, veremos cuánto dura esa sonrisa burlona», dijo en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. «Hasta entonces, disfruta creyendo que tienes poder», antes de cerrar los ojos, dejando que el silencio se apoderara de él mientras comenzaba a descansar. Tiempo, después de todo, le sobraba. Y mientras el líder dormía plácidamente, sin darse cuenta, ondas de descontento se extendieron silenciosamente por los círculos superiores de la sociedad. Sus esclavos de confianza y trabajadores cualificados, algunos de los cuales habían dependido durante años, estaban siendo arrebatados sin previo aviso. Las transacciones se habían llevado a la fuerza bajo la autoridad del líder, sin dejarles margen para negarse o negociar. Otros recibieron breves notificaciones de que sus pedidos pendientes de materiales o servicios se habían retrasado y reasignado a otra persona bajo la dirección del líder. Algunos incluso vieron sus tierras embargadas abruptamente y entregadas a un desconocido. No hubo explicaciones ni disculpas, solo órdenes frías y oficiales de los altos mandos, junto con el pago por lo que les habían quitado. Aunque nadie se atrevió a expresar abiertamente su indignación, el amargo sabor de la humillación persistía. El poder del líder los mantuvo en silencio, por ahora. Pero en medio del silencio, algo empezó a supurar. En más de unos pocos corazones se había plantado la semilla del resentimiento.
A partir de mañana, comenzaremos a proporcionar las piedras de maná para la creación de los primeros agujeros de gusano semipermanentes y a reunir al comité de planificación. Pasaremos un año en tiempo acelerado de RV para finalizar los planes basados en los mapas que deben entregar esta semana, dijo Masmidi, dirigiéndose a los representantes del cónclave. Con esas palabras, las largas negociaciones finalmente concluyeron, quedando solo la implementación. Durante los últimos 3 meses, el Imperio había estado envuelto en tensas negociaciones con la coalición, una alianza formada por representantes que finalmente habían acordado aceptar las tecnologías de agujero de gusano y realidad virtual, considerando que sus beneficios eran demasiado significativos como para ignorarlos a pesar de los riesgos potenciales. Al principio, las demandas de la coalición fueron agresivas. Exigieron el control de los sectores de RV que reflejaban los territorios de sus civilizaciones y una mayor participación en las ganancias tanto del sistema de RV como de la propuesta red de autopistas de agujeros de gusano. Sin embargo, el Imperio se mantuvo firme, insistiendo en el control total y la autoridad exclusiva sobre la distribución de los ingresos. Esto condujo a un punto muerto, durante el cual los representantes de la coalición intentaron presionar al Imperio insinuando una posible retirada del acuerdo. Sin embargo, sus amenazas fueron respondidas con silencio. Al comprender que el Imperio no cedería, ajustaron su enfoque. En su lugar, solicitaron un sistema estelar de RV para cada civilización, encriptado y aislado, bajo su control total, para que sirviera como centros operativos para sus respectivos gobiernos. El Imperio accedió, con la condición de que las civilizaciones financiaran la creación y el mantenimiento de esos sectores. Como compromiso adicional, el Imperio permitió que cada civilización nombrara un representante ante el Consejo de RV. Estos representantes servirían de enlace, ofreciendo sugerencias y expresando las peticiones de su pueblo, aunque la decisión final sobre todos los asuntos seguiría recayendo exclusivamente en el Imperio. Una vez que ambas partes acordaron estos términos clave, finalizaron el acuerdo, incluyendo pequeñas modificaciones como el alcance de la información que los gobiernos podían solicitar al Consejo de RV y los procedimientos para hacerlo, entre otras. Con todo firmado hoy, el siguiente paso fue reunir al equipo de planificación. Su tarea: trazar el mapa de la red de torres de RV y las rutas de los agujeros de gusano, mientras el Imperio preparaba los materiales necesarios para el despliegue inmediato una vez finalizada la planificación. ¿Alguna pregunta?, preguntó Masmidi, observando a los representantes en busca de alguna inquietud. Al no ver ninguna, continuó. Entonces, daremos por terminada la reunión de hoy y comenzaremos los preparativos para recibir a los representantes de las demás civilizaciones a partir de mañana. Con esto, la reunión concluyó oficialmente. Dado que el grupo actual de representantes ya había acordado y firmado el acuerdo, este debía ser aprobado por el Consejo del Cónclave. Esto ampliaría el alcance de la cooperación más allá de las 50 civilizaciones actuales, aquellas que ya poseían tecnología de agujeros de gusano y habían estado en contacto con el Imperio, para incluir a los 73 miembros restantes. El resultado: la plena participación de las 123 civilizaciones en el cónclave. Para facilitar esto, el equipo de planificación se ampliaría para incluir representantes de cada civilización. El transporte de estos nuevos participantes estaría a cargo de los miembros con capacidad para agujeros de gusano, y el Imperio cubriría el costo total. Este acuerdo fue tanto un gesto de buena voluntad como una medida estratégica para agilizar la planificación y acelerar el despliegue final del proyecto. Una vez hecho esto, voy a necesitar unas vacaciones muy largas, dijo Masmidi mientras se estiraba, ahora que solo él y su séquito permanecían en la habitación. Todavía faltan unos años para esas vacaciones, dijo la Nesra con una risita, consciente de que los 3 meses de negociación solo habían sido el principio. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Precisamente por eso tenemos que empezar a pensarlo ahora, respondió sonriendo. Es lo único que nos permitirá seguir adelante con lo que viene. Mientras caminaban hacia la salida de la sala ahora que todos los demás ya se habían ido hacía un rato, con la intención de informar de las conclusiones al gobierno antes de tomarse un merecido descanso. Por fin puedo volver a ganar SP, dijo Aaron con una sonrisa al recibir la confirmación de las negociaciones y el plan avanzaba oficialmente. Ya no había vuelta atrás, solo faltaban los últimos pasos antes de la implementación. Los PS que ganaremos una vez que todo el cónclave esté conectado deberían facilitar mucho las cosas, dijo Nova. Comprendía la magnitud de lo que se avecinaba.
Este era un mercado virgen, una nueva afluencia de usuarios que nunca habían interactuado con ninguno de sus sistemas. Al igual que con el primer lanzamiento de Bugzapper, cada nuevo usuario generaría muchos más PS, posiblemente suficientes para acelerar su desarrollo siglos, si no milenios, dependiendo de la prudencia con la que se gastaran los puntos. No puedo esperar, dijo Aaron, mientras su mente se desviaba hacia las absurdas opciones ocultas en el sistema. Incluso si SP no formara parte de la ecuación, el acceso a la red de RV le bastaba para obtener una comprensión casi inigualable del cónclave, mucho más allá de lo que sus propios analistas podrían aspirar a lograr. Y aunque ciertos sectores estarían cifrados para uso exclusivo del gobierno, era una pequeña inconveniencia. Yo también, señor, respondió Nova. Estaba igual de ansiosa. Habiendo examinado todo lo que el Imperio ofrecía, ansiaba la nueva avalancha de datos que traería esta expansión. Pero esa emoción traía consigo su propia pesadilla logística. El almacenamiento. El Imperio ya estaba llegando a su límite. ¿Empezamos nosotros también?, dijo Aaron abriendo los ojos. En ese momento, flotaba en la quietud del espacio, suspendido en un vacío iluminado únicamente por un sol distante. Frente a él se extendía un vasto campo de asteroides, millones de ellos, de diversos tamaños y formas. En conjunto, su masa se acercaba a casi el 2% de la de la Tierra, aproximadamente equivalente a la de la Luna. Sin embargo, flotaban en un aislamiento estable, sujetos por placas gravitacionales y rayos tractores finamente ajustados, sin colisionar ni fusionarse jamás. Aaron se concentró en su tarea. Estaba creando una runa con intención, una que formaría un enorme escudo circular alrededor de todo el campo de asteroides una vez desplegado. Una vez imbuida por completo la intención rúnica, Aaron la activó. Ya estaba cargada con suficiente maná para expandirse y cubrir todo el campo de asteroides. Llevar a cabo una operación de este tipo mientras los representantes aún estaban presentes en el centro de comercio normalmente se habría considerado un riesgo significativo. Sin embargo, dicho riesgo ya se había considerado. Durante la fase de recolección de asteroides, el campo se había ubicado estratégicamente en una posición donde el Sol se encontraba directamente entre él y el centro de comercio. El brillo del Sol, tanto en el espectro visual como en el de maná, combinado con la gran diferencia de escala entre la estrella y el campo de asteroides, hacía que la operación fuera invisible para los sensores pasivos del cónclave. Cambiar a escáneos activos o extender la cobertura de los sensores al sistema solar habría sido un incumplimiento del acuerdo, un acto que podría interpretarse como preparación para un ataque hostil y provocar una respuesta rápida y contundente. El escudo no tardó mucho en desplegarse, envolviendo cada asteroide dentro de su vasto perímetro. Sin perder la conexión con la estructura a través de su intención, Aaron cambió el escudo de modo pasivo, donde la materia podía entrar y salir libremente, a modo activo, sellándolo por completo. A continuación, desactivó el blindaje gravitacional y los rayos tractores que mantenían la cohesión del campo de asteroides y evitaban colisiones. Sin esos apoyos, comenzó a encoger el escudo. A medida que la barrera se contraía lentamente, los asteroides más externos fueron los primeros en ser empujados hacia el interior. La presión interna del escudo aumentó constantemente, obligándolos a colisionar entre sí. Los escombros que rebotaban fueron rápidamente redirigidos y comprimidos de nuevo a medida que el espacio disponible disminuía. En el transcurso de aproximadamente media hora, el campo, antes espacioso, se redujo a una masa densa e interconectada. Casi todo el espacio vacío había desaparecido, salvo los inevitables huecos creados por las formas irregulares de los asteroides restantes. El resultado fue el esqueleto tosco de lo que se convertiría en una luna masiva. Aunque podría haber optado por aplastar los asteroides, destruyéndolos hasta eliminar por completo cada espacio, no fue necesario. La siguiente fase no requería ese nivel de compresión. «Puedes empezar», dijo Aaron con calma. No hubo respuesta verbal. En cambio, un centenar de naves aparecieron con un destello mientras sus sistemas de sigilo se desactivaban. Medidas de precaución, a pesar de la exhaustiva planificación. Sin pausa, las naves se acercaron al escudo, ahora modificado para ser unidireccionalmente pasivo, permitiendo la entrada pero impidiendo que algo escapara. Al llegar al perímetro, cada nave comenzó a liberar enormes esferas negras, cada una de varios cientos de metros de diámetro. Las esferas, aprovechando el momento conservado, se desplazaron hacia el interior de la gruesa barrera. Su velocidad disminuyó gradualmente gracias a la manipulación deliberada de Aaron de la resistencia interna del escudo.
Para cuando alcanzaron la capa interior, a pocos metros de la densa masa de asteroides, prácticamente se habían detenido. Luego, en silencio y sin más órdenes, las esferas se encendieron. Avanzaron y se magnetizaron hacia el asteroide más cercano. Pero en lugar de chocar o unirse físicamente, lo atravesaron, deslizándose como si los asteroides estuvieran hechos de fluido. Un instante después, densas nubes de polvo y partículas brotaron de los puntos de contacto. La desintegración había comenzado. Eran impresoras atómicas que ahora estaban iniciando la descomposición meticulosa de cada asteroide dentro del escudo, átomo por átomo. A pesar de haberlo visto en simulación universal, todavía no me acostumbro a esto, murmuró Aaron, con la mirada fija en el enorme holograma que flotaba frente a él. Proyectaba una visualización transparente y en tiempo real de todo lo que sucedía dentro del escudo. Las trayectorias de las impresoras atómicas, los asteroides en lenta desintegración y los plazos calculados que mostraban cuánto tardarían en desintegrarse los átomos. Meses de trabajo constante y meticuloso. A medida que se desarrollaba el proceso, los átomos fragmentados comenzaban a autoclasificarse por masa. Los elementos más pesados se hundían naturalmente hacia el centro, mientras que los más ligeros se desplazaban hacia afuera, formando capas con un patrón que se asemejaba a la estructura interna de un planeta. Esta clasificación natural sería mejorada posteriormente por las impresoras atómicas una vez que completaron el desmontaje y pasaron a la fase de reconstrucción. Una luna. En el exterior, sería indistinguible de cualquier satélite natural. Polvoriento, lleno de cráteres, sereno. Pero debajo, albergaría un colosal servidor cuántico, diseñado específicamente para soportar la futura expansión del sistema de RV y gestionar el flujo de datos del cónclave astral. Será una de nuestras obras maestras, dijo Aaron, con un tono monótono pero cargado de orgullo. Su mirada se detuvo en los asteroides, casi intactos por ahora, alineados como prisioneros esperando la transformación, no la muerte, sino algo que borraría todo rastro de lo que una vez fueron. En muchos sentidos, estaba recreando la fantasía de innumerables relatos de ciencia ficción, una superestructura oculta disfrazada de roca inerte en el espacio. Sin embargo, no podía considerar su propia civilización como verdaderamente avanzada. Todavía no. No en comparación con las civilizaciones del cónclave. En su opinión, estaban igualadas, cada bando superior en algunas áreas y deficiente en otras. La única verdad innegable era que, en ese momento, lo superaban en número. Y la luna, en medio de la construcción, actuaría como las partes que lo ayudarían a superar la brecha numérica al permitirle tener la oportunidad de obtener tecnología que haría que la diferencia numérica no fuera un gran problema. Avísame cuando entremos en una nueva etapa importante, dijo Aaron mientras se daba la vuelta y caminaba hacia lo que parecía un espacio vacío. Pero en realidad, era la nave furtiva en la que había estado parado todo el tiempo. Tras él, el enorme escudo, ahora bajo el control de reactores integrados y sistemas autónomos, comenzó a desaparecer de la vista al activarse sus sistemas de sigilo. Su presencia se desvaneció lentamente de todos los sensores, salvo de los más sensibles, sellando la operación interna hasta que estuviera lista para ser revelada, si acaso. Nova nos molestó en responder. Ya lo tenía claro. En silencio, tomó el control de la nave y comenzó a trazar un rumbo de regreso a Marte, el lugar más cercano con una puerta estelar operativa. Sería la forma más rápida para que Aaron regresara a la Tierra. Dado que los 50 representantes principales ya estaban de acuerdo, la aprobación del proyecto de ley en el Consejo General del Cónclave estaba prácticamente garantizada, siempre y cuando ninguna de las 10 civilizaciones principales ejerciera su derecho de veto. Dada la estructura de la votación, esas 50 civilizaciones por sí solas podían formar mayoría, a pesar de que el cónclave contaba con más de 100 miembros. Aunque algunos de los 50 mejores votaron en contra, las civilizaciones restantes tenían todas las razones para apoyar la resolución. El simple hecho de formar parte de acuerdo les otorgaba acceso al imperio, más específicamente, a las piedras de maná directamente de la fuente. Eso significaba que ya no estaban obligados a comprarlas a precios inflados a las 50 civilizaciones principales que habían conseguido condiciones comerciales favorables. Habrían votado a favor incluso si la tecnología prometida hubiera sido decepcionante. Pero, basándose en los resultados de las pruebas y los informes técnicos, quedó claro que los beneficios eran reales y significativos. Finalmente, la resolución se aprobó por unanimidad.
Tan solo un día después, se finalizó la selección de representantes de las civilizaciones de menor rango, y enviaron su primera solicitud para abrir los agujeros de gusano, ya que estaban listos para unirse al equipo de planificación de inmediato. Con el imperio suministrando las piedras de maná necesarias para abrir los agujeros de gusano y prometiendo un suministro continuo para mantenerlos activos durante la fase de planificación, las 50 civilizaciones principales se repartieron rápidamente las cuotas disponibles. Las 10 primeras se aseguraron casi la mitad del total, pero esto se produjo a costa de ciertas concesiones en asuntos no relacionados. A cambio de estas concesiones, obtuvieron el control de las cuotas de agujeros de gusano originalmente asignadas a otras civilizaciones. Fue una negociación astuta, ya que la compensación del imperio en piedras de maná excedía con creces la cantidad mínima necesaria para mantener los agujeros de gusano operativos, lo que hizo que el intercambio valiera la pena. Ambas partes salieron victoriosas. Como resultado, al final de la semana designada, cada civilización contaba con un agujero de gusano que las conectaba directamente con el imperio. Estos agujeros de gusano permanecían activos y listos para usarse, siempre que el imperio concediera permiso, convirtiendo al imperio, al menos por ahora, en el centro de atención de todo el cónclave. Con todos los representantes ya en el sitio, cada uno recibió una cápsula de RV de larga estancia. Se conectaron de inmediato a la red, trayendo consigo todos los datos relevantes de sus civilizaciones de origen. Dentro de la RV, la planificación comenzó en una zona de alta aceleración, a 20 veces la aceleración. Ja. Un suspiro cansado resonó en la sala de reuniones de realidad virtual. Estoy a punto de arrepentirme de haber aceptado este puesto, dijo Masimbi, reclinándose en su silla. Separó los dedos un centímetro para ilustrar lo cerca que estaba. Sin dudarlo, añadió. Pero cuando pienso en la compensación y la importancia de lo que estamos haciendo, no puedo permitirme ceder esta oportunidad a otra persona. Su comentario provocó una ronda de risas entre los demás presentes. Acababan de concluir otra reunión, una de muchas desde que comenzó la fase de planificación. Masimbi y su equipo actual no eran responsables de asistir a todas las sesiones. Su función se centraba en las aprobaciones finales y las decisiones de alto nivel, mientras que otros equipos se encargaban de las reuniones iniciales, presentando las normas, los protocolos y el marco general a la delegación del cónclave. El número de reuniones aumentó significativamente una vez que los representantes se dieron cuenta de que el imperio planeaba obtener más beneficios de los que habían previsto originalmente. Todo llegó a su punto álgido cuando el imperio reveló sus planes para el sistema de agujeros de gusano intercivilizaciones, o mejor dicho, la ausencia de este. Contrariamente a lo que muchos suponían, el imperio no tenía intención de abrir agujeros de gusano directos que conectaran las civilizaciones entre sí. Cuando llegaron las protestas y los pedidos de aclaración, la explicación del imperio expuso su segundo objetivo principal detrás de la propuesta autopista de agujero de gusano. Según el imperio, cada civilización tendría su mayor agujero de gusano conectado a un punto específico dentro del territorio imperial. Este centro central serviría como nexo, un punto de viaje y diplomacia por donde se canalizarían todos los movimientos entre civilizaciones. La idea era que cada civilización mantuviera una embajada en este nexo para otorgar permisos a cualquier nave que intentara entrar en sus respectivos territorios. La justificación parecía razonable. Conectar directamente todas las civilizaciones requeriría miles de agujeros de gusano adicionales, una solución poco práctica. Sin conexiones directas, viajar de una civilización a otra implicaría atravesar múltiples territorios, cada uno de los cuales requeriría permiso. Una sola denegación podría detener todo un viaje. Centralizar el acceso eliminaría este problema, agilizaría los viajes y reduciría las fricciones políticas. Pero a pesar de la lógica, un hecho persistía. No había necesidad real de que el nexo estuviera en el espacio imperial, salvo para otorgarle al imperio una ventaja estratégica. Según el acuerdo, quien albergara el agujero de gusano que conectara los territorios de las civilizaciones tendría cierto grado de control por defecto, y dado que el imperio tenía plena discreción al respecto, las demás civilizaciones se vieron obligadas a aceptar el acuerdo, incluso conociendo el verdadero motivo. ¿Cuándo es la próxima reunión?, preguntó una vez que las risas se desvanecieron. En 20 minutos, respondió la Nesra, comprobando el apretado horario que estaban siguiendo. Alargaremos el descanso, dijo sin dudarlo, formando ya una burbuja temporal alrededor de su zona de RV.
La aceleración se multiplicó por 50, convirtiendo el breve lapso de 20 minutos en lo que parecerían varias horas, incluso días. La Nesra arqueó una ceja. ¿No estamos tomando demasiados descansos? Preguntó, señalando que ya era el tercero del día. Se encogió de hombros y ya caminaba hacia el creciente espacio abierto que reemplazó a la sala de reuniones. Los campos se expandían hacia afuera a medida que hogares acogedores comenzaban a materializarse en la simulación. Cuando te das el lujo de trabajar unas horas y descansar más, sin que eso afecte a los resultados, ¿para qué complicarte la vida? Dijo por encima del hombro. Ese lapso de 20 minutos afuera no cambiará, ya sea que descansemos aquí o simplemente esperemos sentados. Con eso, se dirigió a una de las casas recién formadas, claramente con la intención de descansar, mientras los demás eran libres de hacer lo que quisieran dentro de la burbuja de tiempo. La Nesra suspiró mientras seguía su ejemplo, dirigiéndose hacia una de las casas. Como no había nada de malo en tomarse un descanso, sin importar cuánto tiempo pasara dentro de la burbuja, decidió no discutir más. En cambio, planeó aprovechar el tiempo productivamente, instalándose y revisando las notas de las reuniones anteriores. Como mínimo, era una buena oportunidad para asegurarse de que no se les escapara ninguna sutil implicación o intención oculta en las propuestas. Incluso en reposo, su mente permanecía concentrada en la tarea, solo que a un ritmo más cómodo. 6 meses después. Medio año de intensa planificación, negociaciones, enmiendas y reajustes dentro de la RV del cónclave, que se tradujo en más de una década de tiempo acelerado, finalmente dio sus frutos. El plan final, tras innumerables revisiones y acuerdos, fue aceptado unánimemente por todas las civilizaciones participantes. Todos los representantes, independientemente de su estatus o influencia, se marcharon satisfechos con el resultado, lo que marcó un raro momento de consenso total en la historia del cónclave. Sin embargo, durante este tiempo, el imperio no permaneció inactivo ni se concentró excesivamente solo en la diplomacia. Trabajó en paralelo, discreta y eficientemente, sentando las bases para la fase de implementación. Para cuando el plan final estuvo listo, el imperio ya había acumulado una enorme reserva de piedras de maná, suficiente para impulsar la creación de la primera ronda de agujeros de gusano en todo el cónclave. Además, miles de estaciones de torres se habían preensamblado y estaban listas para desplegarse. Más significativamente, el imperio había tomado una iniciativa audaz. Proporcionaría dispositivos básicos de acceso a RV a más de la mitad de la población en los territorios que pronto estarían conectados. Gratuitamente. Absorbiendo el costo total. Este despliegue agresivo se diseñó para romper la curva tradicional de adopción lenta, aprovechando la ubicuidad para hacer que los dispositivos se volvieran indispensables casi de la noche a la mañana. Una vez que suficientes personas los integraran en su vida diaria, otros los seguirían de forma natural, social, económica y logística, obligados a adoptarlos o correrían el riesgo de quedarse atrás. Estos dispositivos se presentaban en diversas formas discretas. Gafas, brazaletes, collares, relojes, incluso retroauriculares, y más. Cada uno funcionaba con un método de acceso modificado que permitía la conexión a las torres mediante maná. A diferencia de la tecnología de RV anterior, que dependía de voluminosos cascos o dispositivos de proximidad como gafas, estos elegantes accesorios funcionaban mejorando y sincronizándose con la firma de maná del usuario. Esta innovación replicaba la capacidad natural de los Célvora para interactuar con las redes de torres simplemente sintonizando una frecuencia determinada, aunque de una forma más universal. Para respaldar todo esto, se contó con una vasta movilización de personal humano. Millones de funcionarios gubernamentales capacitados, preparados y listos. Su responsabilidad inicial sería supervisar la construcción y operación de los portales de agujeros de gusano y las torres de señalización. Durante el primer año, gestionarían las etapas iniciales a tiempo completo antes de pasar a turnos semanales estabilizados una vez que los sistemas alcanzaran la madurez y se pudieran activar los protocolos de automatización de la segunda fase. Parece que subestimamos su capacidad de producción, murmuró el representante de Célvora, con la mirada fija en el holograma que se extendía frente a él. La señal de datos, sincronizada con los sensores de observación de su nave, mostraba una inmensa flota de carga, nave tras nave, extendiéndose hacia el vacío, transportando la infraestructura prefabricada del imperio, destinada a la primera oleada de instalaciones. Actualmente se encontraban estacionados en una región espacial aparentemente árida. Sin estrellas cercanas. Sin sistemas planetarios. Solo el silencio infinito del vacío.
Los sistemas estelares más cercanos estaban a 3 años luz en cada dirección, formando un triángulo perfecto con la Tierra y Próxima Centauri. El nuevo nexo, que pronto se convertiría en el núcleo de todos los viajes intercivilizacionales, se asentaba en el tercer punto, la piedra angular crucial de este gran triángulo. Sus futuras conexiones unirían el imperio con el cónclave astral más amplio y redefinirían los viajes por el espacio conocido. Cuando los representantes recibieron las coordenadas exactas de este sitio, los 50 delegados principales quedaron atónitos. No por la ubicación, sino por el procedimiento. En su opinión, nadie había compartido el conocimiento de cómo obtener coordenadas utilizables para la apertura de agujeros de gusano, un procedimiento que estaban seguros de que nadie había proporcionado al imperio. Por un momento, la sospecha se convirtió en alarma. ¿Había el imperio descifrado de alguna manera los secretos trinarios? Ese miedo se disipó cuando Masimpi les recordó un detalle que la mayoría había pasado por alto o descartado. Shaltar. El rebelde que inició toda la cadena de acontecimientos. Su nave había sido la primera en transmitir las coordenadas que conducían a la Tierra. Era lógico que el imperio hubiera obtenido la información necesaria mediante conversaciones, a cambio de ofrecer mejores condiciones de prisión y extraer datos de su nave capturada. Una tapadera perfectamente razonable. Lo suficientemente lógica como para tranquilizar a todos. Si pueden producir tantos dispositivos en tan poco tiempo, y sus minas pueden producir este volumen de piedras de maná, el representante de Célbora se quedó en silencio, observando el sutil brillo de la firma de maná dorada que irradiaba la flota de carga. Incluso desde la distancia, se sintió revitalizado por la enorme densidad de maná ambiental en la zona, que aumentaba simplemente debido a las enormes reservas de piedras en bruto a bordo de esas naves. La cantidad eclipsaba incluso su intercambio inicial de piedras de maná. Las implicaciones eran asombrosas. Las minas del imperio no solo eran vastas, sino también profundas y ricas. Sus planes originales, cuidadosamente elaborados, construidos para mantener al imperio en la ignorancia sobre el verdadero valor de las piedras de maná, habían sido discretamente trastocados. Se había jugado la carta impredecible. Y era un triunfo. Sin embargo, aun cuando una estrategia fracasaba, otra, quizás más lucrativa, surgía en su lugar. Sí, el imperio estaba a punto de descubrir el verdadero valor de las piedras de maná mucho antes de lo previsto. Pero a cambio, todos los miembros del cónclave obtenían acceso a algo igual de valioso. Una autopista de agujero de gusano permanente. Y lo que es más importante, también obtenían acceso a la economía imperial, donde podían ganar cantidades asombrosas de yen, la moneda del imperio, a través de esta nueva infraestructura y luego convertirla en piedras de maná de forma legal y sin esfuerzo. Ninguno de ellos se arrepentía ya del cambio de planes. No cuando la compensación era tan buena. Entonces miró el reloj. La hora programada por fin había llegado. Como si respondieran a su mirada, los sensores se activaron, registrando un enorme aumento de actividad espacial. En un instante, 50 agujeros de gusano colosales, cada uno de decenas de kilómetros de ancho, comenzaron a abrirse en el espacio, uno tras otro en rápida sucesión. La vista era maravillosa. Ni siquiera los trinarios, pioneros de la tecnología de agujeros de gusano, se habían atrevido a abrir puertas de tal escala. Para ellos, era un desperdicio de maná impráctico a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el imperio no tenía tales limitaciones. Querían puertas de este tamaño para que flotas, no solo naves individuales, pudieran pasar juntas sin obstáculos. Era una ingeniería excesiva. A medida que las puertas giratorias se estabilizaban, un pequeño grupo de naves de carga se acercó a cada agujero de gusano, no para atravesarlo, sino para desplegarse. De cada uno, grandes piezas mecánicas fueron expulsadas al espacio, semejantes a los enormes segmentos curvos de un anillo. Estas piezas fueron diseñadas con precisión para sujetarse a los bordes de los agujeros de gusano desde ambos extremos. Para un forastero, las máquinas que rodeaban los agujeros de gusano podrían parecer las responsables de su creación, pero su verdadera función era mucho más sutil. Estos dispositivos eran anillos de control, meticulosamente diseñados para cumplir una doble función. En primer lugar, actuaban como generadores de escudos, protegiendo los agujeros de gusano, controlando el paso a través de ellos y formando una última línea de defensa crucial. En segundo lugar, operaban como interface de maná, canalizando con pericia flujos controlados de maná hacia las puertas para estabilizar y mantener sus operaciones indefinidamente. El proceso no se detuvo en los 50.
Se repitió 2 veces más, hasta que cada civilización miembro del cónclave astral tuvo un agujero de gusano dedicado, conectado al imperio. Cada uno se estabilizó y se equipó con su propio sistema de anillos. Y sin embargo, esto fue solo el comienzo. Los agujeros de gusano flotantes, adornados con estructuras luminosas, ahora dispersos por el espacio como faros etéreos, no permanecerían desprotegidos por mucho tiempo. El imperio ya había puesto en marcha planes para construir estaciones espaciales en cada agujero de gusano establecido dentro de los territorios del cónclave. Estas estaciones actuarían como estaciones de peaje y seguridad, controlando el tráfico que atravesara esos agujeros de gusano intranacionales, dentro de una misma nación. En el centro de todo se alzaría la estación nexo principal, una colosal megaestructura diseñada para abarcar y gestionar todos los agujeros de gusano internacionales. Elevándose por encima del resto, serviría como el regulador definitivo del tráfico interestelar. Con el marco establecido, la flota de cada civilización avanzó hacia sus puertas designadas. Junto a ellas viajaban naves de carga cargadas con piedras de maná adicionales y componentes de anillos, decenas de miles de humanos imperiales asignados para supervisar y liderar los proyectos, y el envío de sistemas de torres de RV destinados a su instalación en los sistemas estelares objetivo. Una vez listos, pasaron a través de sus agujeros de gusano asignados, cruzando hacia los territorios de las diversas civilizaciones, listos para iniciar instalaciones en su extremo. Atrás quedó el ejército imperial, una fuerza formidable de más de 50 millones de soldados. Su mandato era claro: salvaguardar el nexo y responder con rapidez a cualquier actividad no autorizada que emergiera de los agujeros de gusano abiertos. Esto a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de cada civilización estacionadas al otro lado de sus respectivos agujeros de gusano. La redundancia, en este caso, no se consideró un defecto, sino una necesidad absoluta. El plan finalmente había pasado de la teoría a la implementación. La primera fase ya estaba en marcha. El objetivo era establecer agujeros de gusano e instalar torres de RV en sistemas estelares clave. Solo una vez consolidadas las bases, comenzaría la segunda fase. La construcción de las estaciones orbitales y la expansión de la autopista de agujeros de gusano y la infraestructura de RV a más regiones. El imperio sabía lo que se avecinaba: caos, agitación, transformación. Por lo tanto, el despliegue se realizaría por etapas, dando tiempo a cada civilización para adaptarse a la magnitud de estas tecnologías revolucionarias, paso a paso. «Oh, Dios mío», suspiró Dreadnought, con los ojos fijos en los 5 agujeros de gusano colosales que se abrían ante él en el cielo distante. Siempre había sabido que la tecnología de agujeros de gusano existía en el cónclave astral, al menos en teoría. Era el tipo de cosa que se susurraba en mitos y leyendas, el tema de los antiguos cuentos espaciales transmitidos de generación en generación. La mayoría viviría y moriría sin siquiera ver uno. Ahora veía 5 a la vez, abriéndose como desgarros en la realidad misma. Al principio, cuando le hablaron de los agujeros de gusano, sintió miedo. Temía que lo descubrieran. Pero esos temores se disiparon rápidamente. El pequeño protagonista le aseguró que esas opciones ya se habían considerado y planificado en consecuencia. Lo que no compartió, sin embargo, fue que el imperio había programado deliberadamente esta entrega para que coincidiera con el lanzamiento de la fase primero de su iniciativa de agujeros de gusano y realidad virtual. El caos y la interferencia de los sensores de ese gran despliegue proporcionarían la cobertura perfecta, asegurando que estos agujeros de gusano, abiertos en el territorio del cónclave, pasarán desapercibidos. Una vez estabilizadas, las naves comenzaron a emerger una tras otra, deslizándose por los agujeros de gusano como el agua a través de una compuerta. Rápidamente se organizaron en una cuadrícula, disciplinadas y precisas. Incluso después de la llegada de 100, el flujo continuó. Cada nave era diferente en tamaño, forma y estética, representando los diversos diseños de las civilizaciones del cónclave. Dreadnought reconoció a muchos de ellos. No eran modelos aleatorios. Se construyeron con base en datos que el pequeño protagonista había robado y enviado al imperio meses atrás. El imperio había estudiado la información a fondo, y estas naves eran el resultado. Réplicas creadas a partir del espionaje. Había, sin embargo, una diferencia evidente. La mayoría de ellos eran de uso militar. Esto por sí solo revelaba las intenciones de quienes le habían dado el sistema. No es que le sorprendiera. Era exactamente la dirección que había estado siguiendo desde el principio. Tras el paso de la última nave, los agujeros de gusano se cerraron y su energía arremolinada desapareció sin dejar rastro.
La entrega de regalos se completó. Mientras Dreadnought escaneaba los datos transmitidos por la flota entrante, vio el desglose. 50% naves militares, 20% naves civiles y 30% naves de carga repletas de valiosos bienes, máquinas y recursos, desde contenedores de maná hasta módulos de producción automatizados. Herramientas para la guerra y para generar riqueza por igual. Exhaló lentamente, sintiendo el peso de todo aquello. No se trataba de una simple donación generosa, pues sus patrocinadores acababan de invertir una fortuna en su causa. La potencia de fuego y la infraestructura que habían proporcionado eran más que suficientes para conquistar un planeta. Y eso fue exactamente lo que vino después, pero primero tenía un rencor que resolver. Vayamos directamente a su base, dijo, dirigiéndose al pequeño protagonista. Durante los últimos 6 meses, había descifrado su ubicación a partir de fragmentos de datos y rastros dispersos por la red planetaria que había estado monitoreando. Entendido, respondió el pequeño protagonista. Sin dudarlo, se conectó a los sistemas centrales de la nave y comenzó a conectarse con toda la flota. Una a una, cada nave quedó bajo su control. Se emitieron órdenes, asignando a cada nave un rol específico en la operación general. Solo se seleccionaron 100 barcos militares para acompañarlos a la base de los piratas. El resto se dispersó para ejecutar sus misiones asignadas, mientras la fuerza de ataque se movió con él hacia el corazón del enemigo. Aruk. Hablaré, por favor, que pare. Un grito desesperado y desgarrador recorrió la habitación estéril. El hombre, gritando, yacía sobre una mesa de metal, con las extremidades ya cercenadas en pequeños pedazos, manos, piernas, todo quemado en las puntas para evitar que se desangrara. Los muñones cauterizados se crispaban mientras imploraba clemencia. Dreadnought permaneció de pie junto a él, imperturbable. Te lo dije la primera vez que pregunté, dijo con frialdad. No puedes responder según tus propios términos. Hablarás cuando esté listo para escuchar. El hombre sollozó. Por favor, te lo suplico. Te lo contaré todo. Fue HNC49T8CC2NR, pero antes de que pudiera terminar, su voz se cortó. Movió la boca, pero no salió ningún sonido, apagado como si alguien hubiera pulsado un botón. Dije que no estoy listo, respondió Dreadnought con calma. Con los dedos apretados en un gesto de sellar los labios, los chasqueó una vez, y en ese instante, las extremidades del hombre se regeneraron. Los ojos del cautivo se abrieron de par en par, horrorizado, al ver que el cortador láser en la mano de Dreadnought se acercaba de nuevo. Era la hora del asalto número 30. Ya había aprendido el patrón. Dreadnought empezaba por los dedos y avanzaba lentamente hacia el interior, cortando carne y hueso con una precisión agonizante. Una vez hecho esto, las extremidades se restauraban y el ciclo comenzaba de nuevo. Dijo Dreadnought mientras el láser cobraba vida, es para Kyuto. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Kyuto era uno de los esclavos fugitivos, uno de los muchos que él y su tripulación habían masacrado brutalmente. Ahora, Dreadnought dedicaba una ronda completa de tortura a cada uno de los muertos. Al hacer contacto con el cúter, el grito que escapó de la garganta del hombre no fue solo de dolor, sino de comprender que esto podría durar 1000 rondas o más. Cada víctima, una ronda. Cada muerte, un tributo. Y no había escapatoria, ni siquiera la inconsciencia. Justo cuando su mente empezaba a desmoronarse, una fuerza sobrenatural la recompuso, reforzándola para que pudiera sentir cada momento con total claridad. No estás solo, dijo Dreadnought, casi con amabilidad. Tus compañeros piratas pasarán por lo mismo. La única diferencia es que tú eres el primero. Una vez que termine tu turno, podrás relajarte y observar el resto. Incluso podrías encontrar paz al saber que has cumplido tu condena. Se giró y señaló una pared cercana. Brilló, luego se volvió transparente, revelando a docenas de otros piratas que observaban aterrorizados, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso, presenciando la tortura en primera persona. Pero el hombre en la mesa no pudo aguantar mucho. El calor abrasador regresó a su pierna mientras Dreadnought comenzaba a cortarle la rodilla, cocinando la carne capa por capa, deliberadamente lento, asegurándose de que cada parte quedara perfectamente cocida. Y los gritos comenzaron de nuevo. Nunca me inscribí para esto, pensó el hombre, de pie, rígido, entre una multitud apiñada en una habitación estéril y bien iluminada. Se había unido a la tripulación pirata hacía apenas 3 meses, con la esperanza de un nuevo comienzo tras renunciar a encontrar la paz en su planeta natal. Ahora, se encontraba haciendo fila, esperando una sesión de tortura dedicada a víctimas que ni siquiera conocía. Aún no había hecho nada.
Cuando se unió, los piratas se encontraban en un período de calma entre incursiones, recopilando información, esperando a que la vigilancia disminuyera tras su último ataque. Nunca había participado en ningún crimen. Nunca había matado. Ni siquiera había abordado un barco. Pero nada de eso importaba ahora. Como dijo una vez un especialista en interrogatorios mejorados, lo más doloroso de la tortura no era la tortura en sí, sino la espera. La ansiedad. Saber que el dolor llegaría, pero no saber exactamente cuándo. Podía sentirlo. El terror que le acalambraba los músculos y le cortaba la respiración. Su cuerpo buscaba un desahogo, y se estremeció violentamente, sintiendo que estaba a punto de ensuciarse. Sin embargo, de alguna manera, incluso ese pequeño escape le fue negado. No podía orinar ni defecar. Su cuerpo lo traicionó de nuevo, conteniéndolo todo, obligándolo a permanecer plenamente presente con su miedo. La captura había sido una pesadilla. Los piratas habían estado alerta, sabían que todos los gobiernos y todas las fuerzas militares querían sus cabezas. Siempre estaban listos para la lucha. Sin embargo, cuando llegó el enemigo, sus barcos eran como fantasmas. Sin advertencias. Sin alarmas. En un momento la vida en su base improvisada era normal. Al siguiente, todo se derrumbaba. La flota había usado potentes rayos tractores para destrozar las naves disparejas que conformaban la base pirata. Habitaciones, compartimentos y cualquiera que no estuviera atado fueron lanzados al vacío espacial. Pero la muerte no llegó de golpe. No hubo congelación ni asfixia instantáneas. En cambio, había una barrera invisible. Impedía que el aire escapara completamente al vacío, pero lo tensaba, tan tenso que incluso quienes aún podían respirar se quedaban sin oxígeno, asfixiándolos lentamente hasta dejarlos inconscientes. Algunos murieron instantáneamente por los impactos. Otros, como él, se desmayaron mucho después. Cuando despertó, estaba aquí. Situado en primera fila, obligado a presenciar el desarrollo de la pesadilla. A través de la pared transparente, vio al líder pirata al otro lado, tendido, torturado una y otra vez. Un hombre con el poder de regenerar cuerpos estaba trabajando, restaurando miembros amputados solo para volver a cortarlos, cada ronda dedicada a un esclavo civil que los piratas habían asesinado. Cada ronda venía con una imagen, a veces detallada, a veces vaga, de la vida de la víctima. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo murieron? Había pasado más de una semana. Y con cada hora que pasaba, su turno se acercaba cada vez más. El terror crecía, royendo los límites de su cordura. No tenía nada que confesar, ni sangre en sus manos, pero no importaba. Ahora era uno de ellos. Y aquí, la culpa no se limitaba solo a lo que habías hecho, sino a lo que pertenecías. Y pronto, su cuerpo estaría sobre esa mesa. Su turno de gritar. Un año después, en tiempo de realidad virtual. Dentro de un enorme edificio parecido a un teatro, más de 1000 personas permanecieron paralizadas en absoluto silencio. Si alguien hubiera entrado en la sala con los ojos cerrados, habría pensado que estaba vacía. Sin ruidos de respiración, sin inquietud. Incluso sus inhalaciones eran tan lentas y superficiales que no hacían ningún ruido, como si el más mínimo sonido pudiera hacer que la muerte se derrumbara. El silencio se prolongó durante más de 30 minutos, pesado y sofocante, antes de que una figura finalmente ascendiera al podio. Treznor. Con todo lo que hemos pasado juntos este último año, comenzó con voz suave pero con una opresión que les oprimía el pecho, ahora considero que has pagado la mitad de lo que debes. Hizo una pausa, dejando que un leve destello de cruel diversión se asomara a sus ojos. Y ahora, continuó, es hora de empezar a pagar la otra mitad. Ante esas palabras, los prisioneros sentados palidecieron aún más, una hazaña que se creía imposible después de todo lo que habían soportado. Pero ni uno solo se movió. Ni uno solo se atrevió siquiera a respirar demasiado fuerte. Habían aprendido. Las lecciones se habían grabado en ellos, en un lugar más profundo que la carne y la sangre, grabadas en sus instintos como memoria genética. La mala conducta, las quejas o la esperanza de misericordia solo condujeron a que lo llamaran nuevamente para nuevas rondas de dedicación. Treznor dejó que la tensión se prolongara durante un largo minuto, saboreando el terror, antes de volver a hablar. No te preocupes, dijo con una leve sonrisa en los labios. Esta vez, no seré yo quien te torture. Ningún suspiro de alivio. Ningún relajamiento muscular. Nada. Continuó. En cambio, expiarán sus crímenes luchando por liberar a los oprimidos.
Serán mi vanguardia, soldados que liberarán a cuantos puedan, luchando hasta que mueran o sean considerados lo suficientemente dignos de ganar su libertad. Observó perezosamente al público antes de hacer la pregunta, sabiendo ya la respuesta. ¿Alguien se opone a este plan? ¿Alguien quiere quedar exento? Silencio. Bien, dijo con un gesto de satisfacción. Entonces comenzaremos tu entrenamiento de inmediato. Tal como estás ahora, eres débil. Indigno. Un obstáculo para la causa. Y no podemos permitirlo, ¿verdad? Gracias, señor. Gritaron al unísono, con voces huecas, como si las hubieran ensayado miles de veces durante su cautiverio traumatizado. Treznor rió levemente. Una última cosa. No crean que pueden morir en el campo de batalla para escapar de este destino. Cada uno de ustedes tiene un chip implantado en el cerebro. Lee sus pensamientos. Si intentan autosabotearse, el chip los controlará inmediatamente. Sonrió, y esta vez ni siquiera fingió bondad. Si te pillan intentando hacer trampa con tu expiación, dijo, serás descalificado y te enviaremos de vuelta a nuestra sala de dedicación. Sus palabras cayeron como un martillo. Bien, entonces. Buena suerte con tu entrenamiento, terminó, agitando la mano con indiferencia mientras el teatro, el público y todo a su alrededor comenzaba a desintegrarse. No les había dicho que seguían atrapados en la realidad virtual. Prefería dejar que su imaginación llenara los vacíos. Algunas de las teorías descabelladas que se les habían ocurrido lo habían hecho reír incluso a él, breves momentos de diversión en una tarea lúgubre. Pero pronto, no habría risas. Solo guerra. Alejándose de la escena que se desvanecía, Treznor abrió una interfaz holográfica. ¿Cuánto dura el castigo del niño? Preguntó, recordando al joven que había sido capturado junto a los piratas. A diferencia de los demás, el niño aún no había cometido atrocidades. Ni incursiones, ni asesinatos, ni profanaciones. Dado que no ha participado en piratería, violaciones ni torturas de cautivos en su puesto, la IA del pequeño protagonista respondió. Su castigo es leve. 1 año de servicio en un rol no combatiente. Después, podrá ser elegible para un borrado de memoria y la oportunidad de reiniciar su vida. Apareció el escáner cerebral del niño, sus recuerdos y su historia quedaron al descubierto. Treznor asintió lentamente. Bastante bien, murmuró. Cerró el holograma con un gesto de la mano. Vamos. El entrenamiento puede continuar durante el tránsito. Se giró para mirar la base pirata, todavía atrapada dentro del brillante escudo ovalado. Pero primero, terminemos esto, dijo. El escudo empezó a encogerse, comprimiendo todo lo que contenía. Escombros, cuerpos y metal destrozado, en un orbe denso y chisporroteante. Al alcanzar su masa crítica, Treznor lo detonó. Un destello cegador. Una esfera fundida, con un brillo ominoso, fue todo lo que quedó, flotando en el vacío del espacio. Un misterio con el que se toparán los futuros viajeros, sin respuestas y sin supervivientes. Exactamente como lo quería.